Aquí hay gente que yo quiero mucho y por eso me enorgullece mucho poder estar este día aquí hablando, ¿no? Les abrazo con mucho cariño a todas y todos. Bien, voy a hablar sobre este tema. Me encargaron de hablar sobre seguridad y políticas públicas para la prevención y reducción de la criminalidad. En específico voy a hablar de ciudades seguras mediante la videovigilancia. Esto pues servirá de preámbulo a la siguiente mesa, que justamente es cómo construimos sean útiles para todas y para todos. Pues esto es algo que llegó para quedarse, es algo indiscutible. ¿Cómo le vamos a hacer? Contarles también, si me permiten hacer el comercial, lo traigo aquí cargando a mi hijo. Este libro corre recientemente. Los últimos años, pues las tecnologías de vigilancia se han convertido en mi obsesión y este es un libro que se publicó recientemente en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es un libro que ustedes pueden descargar de manera gratuita, digo, quienes tengan interés en los temas, digo, con mucho gusto se los comparto, ¿no? Lo dejo aquí tantito. Pues vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es esto de las tecnologías de vigilancia? Cuando hablamos de las políticas públicas para prevenir el delito, pues tenemos que pensar, se ha dicho de manera reiterada en este Congreso, en varias cuestiones. La primera, que se ha repetido una y otra vez y la tenemos que hacer hasta el cansancio. La delincuencia es entendida como un fenómeno social, multicausal y multifactorial. Hay una cantidad de factores de riesgo y causas detrás. No es lo mismo un delito que otro. ¿Qué más debemos tomar en cuenta? Ya hablaban del territorio. Los delitos son transterritoriales, requerimos coordinación. En fin, hay una gran cantidad de elementos. Y por esa razón, pues decimos, no solamente es un tema de policía, sino también hay otros elementos, otras instituciones que entran en juego para poder atender la prevención. Y tenemos, según la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, tenemos 4 tipos de prevención, ¿no? No se los voy a repetir, de manera muy rápida les digo, tenemos prevención comunitaria, prevención social, psicosocial. Destacar también un aspecto muy importante que comentaba ya tras bambalinas con alguien, que este tema de la prevención de manera formal es relativamente nuevo en el país. Si ustedes ven de qué año es la ley, es de 2012. Entonces creo que aún vamos en el camino para la elaboración de este tipo de políticas públicas. Me voy a enfocar en la prevención situacional, que este tipo de prevención es la que está enfocada en la modificación del ambiente para tornarlo más seguro. Y esto, pues incidirá en la incidencia delictiva, reducirla, y también desde luego en la percepción de inseguridad, que esto es muy importante, el que podamos estar tranquilos en las calles o sentados junto a otra persona sin que nos sintamos inquietos, es fundamental para la convivencia en sociedad. En esta prevención situacional, pues tenemos aspectos de intervenciones urbanas, como el mejoramiento y regulación del desarrollo urbano. Desde luego también tenemos la recuperación de espacios públicos, que me llamaba mucho la atención cuando pensaba en Nezahualcóyotl. Hace algunos años colaboré con una organización y llevaron un proyecto de arte y generalmente estos se llevan a los espacios públicos. Alguien ya lo decía, en Neza se carece de espacios públicos y ese proyecto en su momento se llamaba El arte en tu camellón, porque son los espacios que tenemos. Es decir, a pesar de que no tengamos los grandes terrenos y grandes espacios, las intervenciones públicas son posibles. Y bueno, lo que vamos a hablar hoy es sobre las tecnologías de vigilancia. No soy promotora de estas, ¿no? Solamente como analista social me considero una estudiosa de estos temas y sobre esto vamos a hablar. Sobre estas tecnologías de vigilancia apuntar varias cosas. Uno, insisto, llegaron para quedarse. Estamos inmersos en un proceso de tecnificación. Seguramente muchos de ustedes no pueden salir a la calle sin su teléfono celular. Dependemos de para casi todo, ¿no? Hacer compras para saber a dónde vamos, etcétera. Así también los gobiernos están inmersos en este proceso y también hay una fascinación por la implementación de este tipo de políticas. ¿Qué más? Estas tecnologías no son neutras, se construyen socialmente y así como pueden servir para la construcción de paz, pueden servir totalmente para lo contrario. Así como pueden servir para la prevención, también pueden servir para otras cuestiones. Bueno, vamos a hablar sobre este tema, sobre las tecnologías de vigilancia. Pensemos primero en el objeto.
Tenemos varios tipos, ¿no? Las cámaras públicas que se han instalado en las calles, tenemos los drones que cada vez están más presentes también, ¿no? Las cámaras de solapa en las policías. Sobre esto es decir que estos objetos por sí mismos no nos van a solucionar los problemas históricos que tenemos en nuestras corporaciones. Problemas como la discrecionalidad policial, no lo digo yo, lo dice la literatura al respecto, van a seguir persistiendo a pesar de que tengamos estos objetos. Esta en realidad es un objeto que puede ser un mediador para reducir, sí, por ejemplo, la corrupción policial, pero no nos resuelve de fondo los problemas. Como ya lo hemos dicho aquí en este congreso, es necesario echar mano de otros elementos. ¿Qué más decir sobre estas tecnologías? De igual manera, las cámaras en las calles no nos van a resolver de fondo los conflictos sociales. Incluso desde la literatura, por ejemplo, Teresa Caldeiras, que escribió Ciudad de Muros, pues nos dice cómo cuando ponemos estas rejas o cámaras, la premisa que opera es la desconfianza hacia los otros. En realidad hay un conflicto ahí por el cual nosotros decidimos poner cámaras y esto no lo va a solucionar. Sin embargo, sí son útiles en muchos sentidos y seguramente en la siguiente mesa se va a hablar al respecto. Las cámaras han sido muy útiles para los gobiernos, para poder solucionar varios casos, desde luego también para la vigilancia, para la atención de los temas, etcétera. ¿Qué más tenemos que pensar cuando hablamos de las tecnologías, sobre todo desde los gobiernos? Pensarlas como un sistema como podemos ver ahí, ¿no? Esa enorme pantalla donde se está vigilando la ciudad, eso es en Shenzhen, en China. Monitoristas, el factor humano es fundamental. Por más inteligencia artificial que tengamos, por la mejor tecnología, siempre el elemento humano será fundamental para operar. Y allá abajo pongo una cita sobre Shanghái. Ellos tienen un sistema denominado Dragonfly y ellos dicen, con este algoritmo de inteligencia artificial, ellos son capaces de reconocer fácilmente a cualquiera entre 2,000 millones de personas. Esta es una nota del 2018. Seguramente esto ahora es potencialmente más grande, ¿no? Las posibilidades que deben tener ellos para trabajar temas de seguridad deben ser más amplios. Y yo siempre les pregunto, ¿qué harían ustedes pensando en el gobierno, un gobierno local? ¿Qué harían si tuvieran la posibilidad de reconocer a alguien entre 2,000 millones de personas? Podríamos hacer muchas cosas, ¿no? Tanto buenas como malas seguramente al tener este tipo de información. Bueno, pensar la tecnología de vigilancia como un sistema, si tenemos cámaras de solapas en las policías, pero detrás no hay un sistema, no es asuntos internos, por ejemplo, no necesariamente va a ser algo que nos funcione. Y repito mucho este tema porque en la literatura anglosajona se ha hablado de esta discrecionalidad que no se acota con las cámaras, y recientemente revisaba las recomendaciones de derechos humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y encontraba justamente que es un tema, hay destrucción de evidencia en las cámaras o incluso con la misma legalidad, no se entregan los videos a tiempo para la resolución de casos importantísimos para un país, ¿no? Como pueden ser los que llegan a la CNDH. También decir que los videos por sí mismos no van a resolver los casos. En esas mismas recomendaciones, en la de Nochixtlán, ustedes recuerdan que este es un caso ya bastante antaño, ¿no? Para quienes nos están viendo que sean de otro lugar, pues decir que este fue un enfrentamiento entre autoridades policiales y sociedad. Y según la recomendación hay cientos de videos que ya están en posesión de la CNDH y aún así es un tema que sigue todavía en la agenda de derechos humanos que no hemos terminado de solventar. Así sucesivamente pues podría seguir conversando sobre ese tema, pero bueno, decir, a pesar de lo que he dicho, desde luego la literatura ha sido clara en que la videovigilancia sí es un mecanismo que se considera simple y con alto potencial para proveer soluciones a tipos específicos de delitos. ¿Estos delitos cuáles son? Por ejemplo, los delitos patrimoniales que ocurren en las calles. Difícilmente va a poder tener injerencia en otro tipo de delitos, pero sí han sido muy útiles, por ejemplo, para la resolución de algunos casos de alto impacto. Recuerdo con mucha precisión el caso de Lesbio Osorio en Ciudad Universitaria, que inicialmente decían que había sido un suicidio.
Se revisan las cámaras y con eso fue posible determinar que se trataba de un feminicidio. Hay gran diferencia, que la evidencia en cámaras pues permitió solucionarlo. ¿Qué se espera con las cámaras? Pues que éstas sean un obstáculo y disuadan el crimen. Si nosotros sabemos que estamos siendo vigilados por una cámara, nos comportamos distinto. Con el tiempo esto ha ido cambiando, no es lo mismo. Cuando veíamos las primeras cámaras teníamos un efecto distinto. Siempre les cuento, ¿no?, a los que sean más o menos de mi edad, cuando estábamos en una fiesta y veíamos la cámara, ¿no?, dejábamos de comer o nos comportábamos de manera distinta. Quizá ahora ya no pasa eso porque estamos muy acostumbrados a tener las cámaras. ¿Qué más se supone que puede ocurrir? Que desplace el delito. Si se ponen las cámaras aquí, que lo desplace al barrio vecino, y hay mucha literatura que ha demostrado esto, aunque la literatura en la materia pues no es concluyente. Y también la literatura, sobre todo la anglosajona, pues nos ha dicho que también hay una difusión de beneficios, que si ayuda a mejorar la percepción de un barrio, es muy probable que también beneficie al barrio vecino. ¿Qué más hace esto? Desde luego para las corporaciones algo fundamental es que vuelve la vida un poco más fácil. ¿En qué sentido? Pues no es lo mismo tener un policía en cada esquina que apoyarte de un sistema de videovigilancia que te permita tener presencia en casi todos los lugares más álgidos de la ciudad. Y desde las corporaciones así ha sido visto. ¿Qué otro argumento tenemos? Pero bueno, una de las cuestiones es que hay una restricción física fundamental. Tenemos las cámaras ahí y las autoridades no pueden intervenir de manera directa, sino hay que esperar a que esto se atienda. Y para eso se requiere la participación de las corporaciones. En un C5 confluyen personas de diferente índole, ¿no?, de protección civil, están los bomberos, tenemos de todo, hay ahí, para poder atender estos temas. Entonces, bueno, uno de los temas es esta restricción física de poder estar en el momento, en el lugar, pero con el tiempo de atención se ha ido acotando, que esto es uno de los temas más importantes. También decir que los C5, por ejemplo, los centros de control, como un gran sistema, no solamente atiende temas de violencias y delitos, se ha convertido en un gran gestor, por ejemplo, también para atender las emergencias. En Estado de México, el doctor Hugo de la Cuadra alguna vez nos mostró cómo podían atender in situ una emergencia y nos enseñaba, por ejemplo, cómo accedían a través del teléfono, desde el mismo C5, con autorización de la persona que estaba llamando, para brindarle primeros auxilios. Y esos primeros auxilios, a través de esa llamada a un C5, pueden ser fundamentales para salvar la vida a alguien. Y eso es lo que se ha hecho. Entonces, bueno, pensarlo también la importancia que ha tenido y los otros elementos a los que se puede enfocar. Pero ¿qué hay al respecto? Lo que tenemos es que hay muy pocas evaluaciones técnicas sobre la eficacia de estas cámaras de videovigilancia. Nos dejamos llevar más por lo simbólico, por la technological fix, ¿no?, que le llaman en la literatura, nos asombra, nos gusta tener ese tipo de tecnologías. ¿A quién no le gusta tener el mejor teléfono? Yo creo que al 95%, quizá no en esta sala, pero en población abierta el 95% va a querer tener el mejor teléfono con la mejor cámara, con más base de almacenamiento, etcétera. Pero en realidad no hay muchas evaluaciones. La evaluación empírica también no ha sido conclusiva. Algunos dicen que efectivamente sí logra reducir la incidencia delictiva, sobre todo cuando se colocan las cámaras, pero en otros casos pues realmente no ocurre nada. Al menos la investigación que yo realicé en Ciudad de México durante algunos años, pues vemos que efectivamente hay delitos que ocurren incluso debajo de la cámara, como robos a transeúntes siguen ocurriendo justo debajo de la cámara. Pero bueno, en realidad lo que tenemos es que es un tema que todavía está bastante ausente. A pesar de esto, insistir en que este es un tema en expansión. Este mapa a mí me vuela la cabeza, lo encontré, es reciente, pues debe ser de julio del 2023, ya traigo un mes de atraso. Pero este mapa pues nos habla de cuáles son las ciudades más vigiladas del mundo por cámaras. Y vemos desde luego, ¿no?, lo cual no debe causar ninguna sorpresa, que son los países asiáticos los que tienen mayor cantidad de tecnologías de vigilancia instalados.
Pensar, por ejemplo, ¿no? Sin duda, cuando pensemos hacia dónde podemos llegar, pensar en ciudades como Shanghái. En Shanghái, por ejemplo, tienen 12 millones de cámaras instaladas. ¿Se imaginan lo que eso significa? Pero eso no es la única noticia. Si ustedes ven de este lado, en América Latina, la nota, no se alcanza a ver bien, pero ahí se las dejo, es una nota que dice que 22 ciudades de Latinoamérica están entre las 150 del mundo con más cámaras de videovigilancia. Hasta arriba está Ciudad de México con 80,000, le sigue Bogotá con 44,000, Río de Janeiro con 27,000, Guadalajara con 23,000 y Lima, Perú con 21,000 y tantas cámaras. Pensar en México, estas son muchas o pocas, esto es otro dilema que desde luego se puede también repensar, pero también en Ciudad de México, si no me equivoco, acá en Nezahualcóyotl tenían ya 1,000 cámaras públicas. No sé si alguien tenga el dato, si no lo podemos constatar, pero en algún momento eso vi. También en Ecatepec en algún momento leí que tenían 1,500 cámaras y así sucesivamente es un tema que está en creciente expansión. En México, pues también tenemos una cierta georreferenciación, pensar sobre todo las ciudades al centro, los estados al centro como Ciudad de México, Estado de México son los que tienen mayor cantidad de cámaras. Y hay algunos estados que pues este tema no ha sido tan relevante, al menos lo que ha podido retratar el Censo Nacional de Gobiernos Municipales, pero muy probablemente también hay cámaras. A estas cámaras que he reseñado, pues también hay que agregar la videovigilancia privada, que llega a ser muy importante a nivel nacional. Solamente un dato, en la Ciudad de México, el 10% de los hogares, según la ENVIPE, decidieron invertir en cámaras privadas. Esta videovigilancia privada pues también tiene otros efectos sociales, que son importantes trabajarlos desde el gobierno como política pública. Hace poco veía un meme que puede sonar simpático, era una ventana de una persona en su casa que ponía un anuncio: si quieres tener videos, compra tus cámaras, porque los videos de mi cámara son míos. Pensar en esta falta de coordinación, ¿no? Incluso a niveles vecinales, de cuando alguien es víctima de un delito, etcétera, y no se tiene la posibilidad de poder acceder a los videos. Hay una gran cantidad de vacíos y seguramente tendremos más, porque las tecnologías avanzan a ritmos muchísimo más rápidos que lo que podemos hacer desde la regulación. Y así seguramente seguirá siendo la historia de la humanidad, ¿no? Ya el COVID nos develó muchas cosas respecto a las tecnologías, que son capaces, por ejemplo, de medir temperaturas, ¿no? Incluso, en algunos casos, no sé si ustedes recuerdan, que a través de las cámaras era posible saber en qué colonias usaban más cubrebocas. Y nos decían, la colonia A, B y C es la que usa más, la colonia Z, F son las que no usan tanto cubrebocas. ¿Y cómo hacían eso? Pues con inteligencia artificial, ¿no? O sea, es algo que ya está funcionando y operando en México. Voy a revisar mi tiempo. Uy, se me va muy rápido. Bueno, ya para ir cerrando, ¿no? A mí me interesa mucho, y yo creo que a todas y todos nos interesa, que estas tecnologías de vigilancia sean útiles para todas y todos. Y tenemos que pensar en dos vertientes. Uno, que hay problemas y situaciones inherentes a estas tecnologías. Desde luego, la innovación tecnológica. Ya hablaba yo de la inteligencia artificial, que es capaz de reconocer cuando algo se cae, y eso puede ser muy útil, porque de manera inmediata podemos ir a auxiliarlo. Pero también puede reconocer si una persona se viste de determinada manera, y con eso ser víctima de discriminación y restricciones a su movilidad. Por eso es muy importante pensar en la innovación tecnológica, la presencia de comités técnicos asesores, personas expertas que nos estén diciendo no solamente cuál es la mejor tecnología, sino socialmente cómo hacemos para no rebasar los límites. Pensar en el tiempo de almacenamiento. A todas seguramente se nos ha llenado alguna vez el teléfono. De igual manera ocurre con el sistema de almacenamiento de las cámaras. En un ejemplo clásico, en Inglaterra, decían, de 11 cámaras, en un día tenemos 264 horas de video. ¿Se imaginan cuántas horas de video tenemos si por ejemplo, aquí en Nezahualcóyotl tenemos más de 1,000 cámaras?
Tenemos horas y horas de video que es imposible almacenar y aún más difícil analizar. Desde luego tenemos aplicativos para hacerlo, pero siempre tendremos como estas necesidades de pensar en cómo vamos a hacerlo. Sobre los puntos ciegos, por más estimaciones estadísticas que se hagan en una ciudad, siempre tendremos puntos ciegos, o lo que podrían ser llamados también como intersticios de inseguridad, donde sea posible cometer delitos. Y va a ser imposible que podamos tener cubiertas las ciudades. Incluso en casos que han sido muy vigilados, pues tenemos la verdad parcializada, la imagen de un lado, del otro, donde en algunos dicen si hubo abuso policial, en otro caso no. También pensar en la vida y salud de las cámaras. Las cámaras también mueren o las matan. A mí me llama mucho la atención cómo desde la población se destruyen las cámaras, y revisaba hace poco un texto de un francés que se llama Muschieli, que dice que eso también ocurre allá en Francia. Les lanzan piedras, les disparan, en fin, es un tema, y las cámaras también fallan, también se vuelven obsoletas, y eso puede ser muy costoso, y ya lo hemos dicho aquí, hay restricciones presupuestales para poder tener estas cámaras con mucha vida. Y lo más importante, ya lo había dicho, es la gestión y monitoreo de la vigilancia, el elemento humano. ¿Qué pasa en estos centros de monitoreo? No lo digo yo, lo dice la literatura también. Es muy factible que las personas que están detrás en un centro de monitoreo se aburran. Pensamos que ustedes los ponen a vigilar todo el día, o al menos 8 horas, en turnos de 4 y 4 horas, que los pongan a vigilar 20 monitores, seguramente se aburrirían. Las etnografías que se han hecho en Europa, y también algunas en América Latina también, pues refieren que lo que ocurre es el factor aburrimiento. En el mejor de los casos, los monitoristas quizá observen cosas que les gustan como autos, pero también hay investigaciones que han develado algunas actitudes, por ejemplo, de monitores que vigilan más a mujeres o a cierto grupo, incurriendo desde luego en posibles violaciones a los derechos humanos. También en la literatura, no refiero, no lo digo yo, las personas que trabajan ahí suelen sentirse poco valoradas, ¿no? Es muy cercano a lo que hemos leído también en la literatura policial. Cada vez más los monitoristas están más profesionalizados y más reconocidos por el trabajo que hacen, pero ese tema de ser poco valorados y tener pocos incentivos es algo que también se repite y que es muy importante para poder tener una videovigilancia que funcione en esta visión de sistema. Y ya por último, ¿cuánto tiempo me queda? No hay nadie, ¿verdad? Soy libre, creo. Bueno, solo me queda esta lámina, pero aquí me podría quedar mucho tiempo. Ok. Sobre los retos institucionales, para que socialmente nos sean útiles desde los gobiernos, tenemos que pensar en perspectiva de política pública, pensar en la efectividad de las cámaras. Y aquí hay una pregunta que puede ser tramposa. ¿Una cámara es más efectiva si registra más delitos? ¿O es más efectiva si no ocurren delitos debajo? Yo aún no lo sé, y las respuestas son divergentes. ¿Pero en qué sí pueden ser efectivas? Uno, en cuanto a la atención de delitos, violencias y emergencias en el menor tiempo posible. A través de esta videovigilancia se pueden salvar vidas, y eso lo hemos visto, y seguramente en todas las ciudades les podrán enseñar videos de casos exitosos en la materia. ¿Qué más? En retrospectiva, si tenemos una gran cantidad de videos, pues podemos revisar lo que ha pasado. Si hemos sido víctimas de algún delito, pues seguramente lo primero que volteamos, ¿no? Me robaron mi bicicleta y volteamos a ver si hay una cámara alrededor y tratamos de conseguir el video. En algunos casos puede ser que esto no sea posible porque hay ciertas dificultades para poder conseguirlo. Incluso como parte de mi investigación, sin decir nombres, me ha tocado ver cómo a oficinas de asuntos internos les han aplicado el tiempo legal para que el video se borre. O sea, este es un tema que realmente hay que acotar. Insisto, las tecnologías por sí mismas no van a resolver los problemas de fondo, pero sí son una herramienta útil para ese camino. Insistir en la capacitación y profesionalización de los recursos humanos. Con mucho entusiasmo puedo decir que cada vez hay gente más profesionalizada en este tema.
Por ejemplo, en Estado de México escribí un texto con el doctor Hugo de la Cuadra, donde se ve que hay gente con 20 años de experiencia que está trabajando como monitorista. Quienes trabajamos en estas áreas y sobre todo quienes están en las áreas operativas, sabemos que se desarrolla una expertise. Y esto es muy importante tenerlo y poderlo transmitir a través de la capacitación. Transparencia y rendición de cuentas. Hay muchas cuestiones sobre este tema que no son develadas porque socialmente quizá no sean aceptadas del todo, ¿no? Si alguien te dice que tenemos inteligencia artificial, quizá la gente pueda espantarse o no sé, pero es una realidad. En todos lados lo tienen instalado, pero si uno busca como el tipo de aplicaciones que existen, pues realmente no lo hay. Lo que sí hay es un mercado en expansión, que ellos sí te cuentan todo, ¿no? Y te dicen, le he vendido a, B, C y D, pero no sabemos en realidad, no tenemos transparencia al respecto y me parece que es un tema importante a solventar desde los gobiernos locales, estatales, cualquier tipo de gobierno. Pensar en la coordinación interinstitucional y la territorialización. Se ponen las cámaras aquí en Ciudad Neza, ¿no? Pero pues Ciudad Neza es un municipio metropolitano y tenemos una frontera larga con Ciudad de México y la colaboración es importante. En este caso específico hay una coordinación metropolitana importante, que incluso para este tema, en el C5 de Estado de México hay una persona sentada, hay un radio al menos, de Ciudad de México para estos temas intrafronterizos. Pero no siempre ocurre así con todas las fronteras y es un tema importante analizar. En Estado de México, por ejemplo, veía en un foro de la Universidad Mexiquense que incluso ellos tienen un aplicativo que les permite saber quién mueve la cámara, de manera tal que si yo la muevo, ¿no? Alguien va a saber que yo la moví, y si la moví para que no vigilara X cosa, pues habrá una responsabilidad sobre mi persona o sobre la persona que lo haya movido. Entonces, bueno, ese es un tema muy importante también en cuanto a esta coordinación y transterritorialización. Insistir en la regulación de la videovigilancia en las colonias. Hay millones de cámaras privadas que se han instalado. No traje el mapa, pero en una colonia que trabajé, solamente son 10 manzanas, y en 10 manzanas es una colonia de Iztapalapa. O sea, no es la gran colonia con problemas delictivos, como podrían ser otras en Ciudad de México, y en esa colonia había más de 100 cámaras públicas y privadas. Y en una sola manzana, por ejemplo, en una esquina, contábamos 16 cámaras el otro día, ¿no? La videovigilancia en realidad es un tema importante y hay que gestionarlo. Desde luego sí se han hecho cosas importantes, no todos se pueden conectar a los centros de control, desde luego, lo sabemos, pero es muy importante regular en términos de colaboración y que la ciudadanía sepa que al instalar una cámara, aunque sea en las inmediaciones de nuestro hogar, pues no pueden dirigirse hacia la ciudadanía porque estás limitando su movilidad y probablemente discriminando, ¿no? No sé si a ustedes les ha tocado, pero entre mis caminatas hay incluso cámaras que te hablan, que te vas caminando por la acera y te dice alejes, y dice, pues ¿a dónde, no? Si me bajo, ¿qué hago? En realidad esas cámaras pues están limitando nuestra movilidad en las calles y es muy importante por eso trabajar el tema. Pensar en usos ilegales, distópicos y controversiales, esto es algo interesante pensarlo, ¿no? Tengo una gran cantidad de ejemplos que he compilado en México, pero solamente quería decir, por ejemplo, que bueno, también la tecnología pues es usada por el crimen organizado. Por ejemplo, en Tamaulipas han desmantelado redes que se han instalado en la iluminación, en las lámparas, ¿no? Es un tema que también se usa. También que ha sido usado, ¿no?, para temas controversiales. No sé si ustedes recuerdan un caso en una escuela en Nuevo León, donde habían instalado cámaras de videovigilancia en los baños de las niñas. Estaban instalados en los botes de basura. O sea, es un tema por demás escandaloso, ¿no? Ilegal, controversial, etcétera. Y así sucesivamente podría hablar de varios ejemplos, ¿no? De nueva cuenta regreso a mi libro, hay algunos que están ahí documentados. Y lo último, ya para cerrar, es la importancia de regular para proteger los derechos humanos. Pareciera ser una obviedad, pero debemos pensar que hay varios derechos fundamentales que se están vulnerando con la presencia de las cámaras. Uno, el derecho a no ser discriminado. Hay protocolos no escritos
pero en realidad se vigila más a unas personas que a otras, se vigila más a los jóvenes y en algunos